Para mí fue la primera exposición individual que se hizo sobre mi obra y la verdad es que tengo un buen recuerdo porque siempre las primeras cosas las tomas con una ilusión tremenda, ¿no? El mostrar en el año 79 esa obra que yo estaba haciendo, pues sobre todo en pintura, aunque ya empecé a hacer algunas litografías y xilografías. Pero bueno, yo ya empecé a pintar muy joven, con 12 años, y ya tenía, bueno, una pequeña trayectoria que me interesaba mostrar, y esa exposición pues fue, la verdad que interesante en ese aspecto, ¿no? De decir, bueno, pues esto es lo que yo hago. La verdad es que yo ya estaba muy interesado en la obra gráfica, hacía litografía en la Escuela de Arte y en la Escuela de San Telmo, que era la única opción que teníamos aquí, y por mi cuenta hice algunas xilografías que eran algún tórculo de algún amigo que tenía esa opción en aquel momento, y el conocer a Faría, que venía además de la Sociedad Cooperativa de Grabadores Portugueses con una trayectoria amplísima de ediciones y incluso como socio fundador del colectivo Palmo, que tuvo una importancia en aquella época grande. Bueno, pues montó un taller y dio un curso. En ese curso estuve yo muy activo, tan activo que él me dijo: Paco, deberías de continuar y no dejes esta oportunidad porque merece la pena, porque estoy viendo tu trabajo, el resultado, y entonces pues merece la pena que no lo deje. ¿Y cómo voy a hacer? Le dije, si no tengo ni tórculo ni nada. Dice, no, es que vamos a ver unas ayudas del Ministerio de Cultura que hay y a ver si nos la conceden. Entonces se presentó esa ayuda, nos la concedieron, tuvo la generosidad que le caracteriza de no solamente conseguir esa ayuda y con eso pues poder montar la nueva sede de Gravura, porque además me dijo, bueno, deberías de quedarte aquí un año conmigo porque yo me tengo que marchar de Málaga, y ese año pues fue también crucial porque ya, bueno, me empapé de todo el proceso técnico que él me enseñó y aparte hice 2 ediciones en la Sociedad Cooperativa de Grabadores Portugueses que él facilitó. Entonces, bueno, fue un trabajo interesante de cara a proyectarme hacia afuera también. Pero claro, el hecho de conocer a Faría, que además seguimos siendo amiguísimos y él es padrino incluso de mi hija, con eso ya te lo digo todo, ¿no? Fue un antes y un después, ¿no? Porque, bueno, como te decía, eso facilitó el hecho de tener la opción de buscar un local, como es la sede actual de Gravura, llamarle Gravura, porque Gravura quiere decir grabado en portugués y también es un homenaje a él, en cierto modo, ¿no? Y mantener esa trayectoria de didáctica, que la hemos mantenido a lo largo de estos 40 años y la seguimos manteniendo, de fomentar el conocimiento de la obra gráfica, del grabado calcográfico en este caso, y hemos dado infinidad de talleres, hemos acogido a gente para que aprenda y desarrolle su trabajo, hemos hecho ediciones, pues multitud de ediciones desde nuestra propia colección. Hemos creado un fondo de obra gráfica de artistas contemporáneos, que muchos de ellos pues no se habían acercado al grabado. Le hemos facilitado el proceso técnico, el proceso editorial. Yo creo que este lugar es un referente en la ciudad. No lo digo yo, vamos, está feo decirlo yo, pero es así.
como nos consideran como un referente, pues precisamente por la larga ya trayectoria, por lo que te comentaba de que es un taller escuela, en cierto modo. Cuando no había aquí Facultad de Bellas Artes, pues la gente tampoco tenía otras opciones. Si no querían aprender grabado tenían que ir a un taller. Y de hecho los talleres yo creo que han sido fundamentales en este país para fomentar la obra gráfica, ¿no? Y bueno, pues el lugar que ocupa yo creo que seguirá siendo un referente mientras dure, ¿no? Porque ya te digo, han pasado por aquí pues todas las generaciones de artistas, nosotros desde la generación de los 50 hasta los jóvenes más actuales, pues siempre han tenido aquí un escaparate, una oficina, un laboratorio, un punto de encuentro, o sea, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Por otro lado, tengo que decir que yo, evidentemente como artista, pues también he aprendido mucho enseñando y sigo aprendiendo. O sea, el aprendizaje es algo que nunca termina. Y además a mí que me gusta trabajar con muchas disciplinas, no solamente con el grabado, con la pintura, con la escultura, pues la verdad es que necesitaría como 3 o 4 vidas para poder desarrollar todo eso, ¿no? Y estoy contento porque realmente he hecho siempre lo que he querido, he desarrollado mi trabajo con plena libertad y el taller lo que me ha ofrecido es ese colchón, digamos, de poder vivir de mi trabajo. El grabado a mí siempre me ha interesado mucho porque te da la posibilidad de llegar a mucha gente, o sea, de divulgar tu obra, ¿no? Yo creo que el grabado, aparte, te somete a una disciplina, ¿no? No puedes, en el grabado no consigues nada si no tienes una preparación técnica, ¿no? Y a mí me ha interesado no quedarme en la parte, digamos, analógica, sino también utilizar la parte digital y fusionarla. O sea, que estamos en la orilla de los digitales y los analógicos, ¿no? Hay como un puente generacional que es necesario para entender también, porque la mayoría de los jóvenes practican poco con las manos. La ejecución, ¿no? Y yo creo que lo disfrutan mucho cuando lo conocen, ¿no? Y yo, en cambio, también disfruto mucho cuando practico con lo digital y lo fusiono con lo analógico. Entonces, es una herramienta. Estamos hablando de que el proceso creativo, lo que hay son herramientas para llegar a un fin. Y ese es lo importante, llegar a ese fin, con las herramientas que tú consideras que son las adecuadas. Pero para eso necesitas conocer esas herramientas, ese proceso en el grabado. A mí me gustan tanto los procesos directos, que son la punta seca, el buril, aunque el buril lo uso para perfilar contornos más que nada, incluso el utilizar el soplete, el martillo, el yunque, o sea, eso es un disfrute tremendo, ¿no? Estás trabajando con la materia y manipulándola. Ten en cuenta que todo sale de una chapa de metal lisa, pulida, no hay nada. Y toda esa accidentación que hay en la materia tan sutil, pues se lleva después al papel y es un resultado que, por mucha digitalización y procesos digitales que haya, es un proceso que ya lleva como 600 años, que no va a variar, porque estamos hablando de lo que es transferir el pigmento de una matriz, en este caso de un soporte físico, al papel directamente. No hay un proceso químico como en la fotografía o como es en el proceso de impresión digital. Bueno, eso depende, porque como hago pintura, grabado, escultura,
Yo te puedo decir una cosa, a mí los referentes cuando era joven, pues los que teníamos eran por los que nos llegaban. Estoy hablando de una generación que no es la actual, donde los medios digitales o la facilidad de viajar es muy diferente a la que teníamos. Incluso antes teníamos una dictadura que nos hizo retrasarnos durante 40 años, y a mí me pilló muy joven en ese proceso. Entonces era una situación donde lo que había era pues la memoria del siglo XIX, o sea, los pintores academicistas y tal, y bueno, pues mis referentes en aquella época era lo que veía de fuera, o las ilustraciones y tal, y como, bueno, pues lo que más nos llegaba y nos sorprendía pues eran por los impresionistas franceses, o era el fauvismo, o el Gauguin, el Van Gogh. Toda esta gente eran los que nos hacíamos preguntarnos de la visión de las cosas de otra forma, ¿no? Y yo, que además procedía del campo, me vine muy pequeñito, pues tenía esa iconografía, ¿no? Con la cual me familiarizaba mucho con algunos de estos pintores. Además, si hablamos de referentes, para mí los referentes han sido, pues casi te puedo decir, los propios amigos, los propios colegas. Eso, al final, la convivencia, el compartir cosas con unos, con otros, el aprendizaje, la convivencia mutua en proyectos comunes, pues todo eso yo creo que es lo que más te enriquece. Bueno, yo el valor se lo daría no ahora, sino el valor viene ya añadido desde hace muchísimos años, muchísimos, porque el origen de la gráfica o de la impresión fue revolucionario. Si nos paramos a pensar en lo que fue el invento de la imprenta, ¿no? Por Gutenberg, que utilizaba los tacos móviles, ¿no? Que te podías permitir componer las palabras. Entonces pues teníamos lo que eran los incunables y se utilizaba, pero esto te daba una posibilidad de combinar lo que es la ciencia o la arquitectura o lo que fuera, pues con ilustraciones que llegarían a muchísima más gente. Y esto es algo que lo que ha dado es a la expansión del conocimiento, a que la gente se acerque a la literatura, a la ciencia, a la política, a cualquier cosa a través de un medio, pues un medio de comunicación, porque el origen era ese. Lo que pasa que, claro, en el grabado, tanto como en la litografía, que apareció posteriormente, como medios de edición, al aparecer la fotografía o la imprenta moderna, que de hecho se basa en los procesos tradicionales, pues la imprenta moderna se basa en la litografía, en los procesos de reacción de la grasa con el agua, ¿no? Entonces, pues, el grabado queda como liberado de esa servidumbre ilustrativa, ¿no? Pero bueno, ya artistas como Durero, como Rembrandt, pues lo utilizaban ya como una obra donde podían expresar su trabajo de forma libre y creativa, sin utilizarlo para la servidumbre de un texto, digamos, ¿no? Y también otra cosa importante es que a lo mejor en el siglo XVIII la mayoría de la gente no sabía leer, pero sí podía a lo mejor interpretar una imagen, y eso pues también cumplía una función social, ¿no? Entonces, para mí la importancia viene ya dada desde entonces, y en la actualidad, a partir del siglo XIX, del siglo XX sobre todo, los grandes artistas siempre han utilizado la obra gráfica, porque lo mismo que han utilizado la cerámica o otros procesos con un carácter más artesanal, le han dado un valor de originalidad y además le han dado un valor de difusión de la cultura y de su propia obra al mismo tiempo. Entonces, hoy día sigue cumpliendo esa función.
Siempre será algo pendiente, porque la cultura no se entiende como un derecho, se entiende como un lujo. La cultura está recogida en la Constitución española como un derecho, que hay que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso a la cultura, ¿no? Y claro, yo siempre pienso que eso está todavía, o sea, queda mucho camino por hacer. Creo que lo que ocurre es que hoy día, pues, las plataformas digitales y todo esto, pues ya te facilitan no tener que depender de algunas cosas que antes teníamos que estar dependiendo, pero ahora, por ejemplo, pues la cultura se puede expandir más a través de los medios digitales. Tú puedes incluso producir un disco, una canción y ponerla en la red, y a partir de ahí se te da a conocer y tal. Pero claro, eso es, al final, lo importante es que las instituciones tengan en cuenta el tejido cultural, cómo hay que cuidarlo, cómo hay que potenciarlo y ayudarlo, porque además forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? O sea, nosotros, yo creo que España tiene grandes creadores que podría, vamos, que se ve claramente que en cuanto salen fuera, pues triunfan mucho, ¿no? Y en cambio aquí no se les tiene tan en cuenta. Eso es una gran penalidad, que parece que aquí no se les quiere a los artistas, no se les da ese apoyo que en muchos otros países europeos, por ejemplo, o de fuera, sí que lo tienen.